yo me presento primero, soy Fernando Lázaro, soy periodista del Mundo y he tenido la fortuna pues, de conocer a la protagonista del libro, ¿no? Ana María Vidal Abarca, sin cuya actuación pues seguramente las víctimas del terrorismo ahora estarían en una situación bastante diferente a la que ya de por sí tenían que sufrir, ¿no? Una de las fundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y yo me he visto, en fin, pues privilegiado, ¿no? He conocido a Ana María, la he tratado, la he conocido pues bastante, no te digo en profundidad, pero casi. He conocido a la segunda generación. Aquí está Ana, que es la que me invitó a participar en esta presentación del libro. He conocido también a la nieta, con la que he tenido el gusto de trabajar en el periódico El Mundo. Y para mí, pues yo lo reconozco, cuando me llamó Ana y me dijo, oye, ¿presentarías la obra de María? Y digo, pues para mí es un orgullo. Me llena de, como dice el clásico, me llena de orgullo y satisfacción, pero en el mejor de todos los sentidos, porque si hay una figura y permitidme que me alargue un poco, que representa lo que ha sido el salir del oscurantismo, del silencio, del fango en que nos metían algunos a las víctimas del terrorismo, ese coraje y con sus dos compañeras sacaron adelante esta fundación. No quiero extenderme mucho más porque para eso ya tenemos aquí a los ponentes y me gustaría presentaros en primer lugar, no sé si me escucha y si me ve, a Tomás Caballero. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por tu participación. Querida familia Velasco Vidal Abarca, en este acto tan deseado por todos nosotros. Buenas tardes, María Jiménez, y enhorabuena por tu trabajo. Y buenas tardes a todos los asistentes conectados allí presentes. Bueno, fue ya hace 3 años cuando la familia Velasco Vidal Abarca, por medio de Ana, una de sus 4 hijas, planteó a la Fundación Víctimas del Terrorismo lo que para su familia era un anhelo de justicia: la recopilación, redacción y posterior publicación de la biografía de Ana María, trabajadora comprometida e incansable en defensa de las víctimas del terrorismo, y que ha supuesto para muchos, de quienes me incluyo, un ejemplo y un tipo de referencia. Como bien decías, Fernando, y por citar esos logros, algunos, permítanme recordar efectivamente que fue una de las fundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en 1981, junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Cosimo. Y años después ostentó la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo en sustitución del que fue presidente de España y primer presidente de la misma, Adolfo Suárez. Como no podía ser de otra forma, la Fundación, entonces presidida por Marimar Blanco, recogió la propuesta presentada por Ana y se puso manos a la obra. Hoy, 3 años después, aquí nos encontramos, presentando el libro Ana María Vidal Abarca, El coraje frente al terror, obra de la periodista e investigadora María Jiménez Ramos y editado por Catarata de los Libros, a quien aprovecho con la pasión que transmitirles toda nuestra gratitud por un trabajo riguroso y profesional que seguro va a contar con el respaldo de los expertos. En sus páginas ve a luz la historia de una persona que no se resignó, que, consciente de la injusticia y el mundo a que se veían sometidas las víctimas del terrorismo y sus familias, decidió dedicar todos sus esfuerzos a lograr que recibiesen el respeto y la protección que merecían. Es una biografía escrita desde un punto de vista muy personal y humano, con la intención de mostrar la trayectoria de una mujer valiente y comprometida, desde su infancia hasta su fallecimiento en 2015, tanto antes como después del asesinato de su marido, el comandante de caballería Jesús Velasco Zuazola, cometido el 10 de enero de 1980 en Vitoria. Gracias, María Jiménez, por recorrer con tanta sensibilidad la vida de quien, para mí, como presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, es un referente, un espejo en el que mirarse. Agradecimiento que hago extensivo a Libros de la Catarata, editorial que ha hecho posible que el deseo de todos los que aquí hoy estamos conectados sea hoy una realidad. La primera biografía de una pionera, de un referente,
ejemplo y modelo que allanó el camino que hoy otros transitamos. Sin ella, el hoy de las víctimas del terrorismo sería muy diferente. Eso es lo que quiero, así quiero empezar, Fernando. No sé, yo me he perdido la voz, espero que estéis oyendo, pero yo ahora pues voy a ver si... Te oímos. ¿Me estáis oyendo? Te oímos. Te hemos oído con claridad. Sí. Fenomenal. Nitidez, Pues es que y te hemos entendido perfectamente. Bueno, pues así quería arrancar. Perfecto. Bueno, a continuación le quería dar voz a María Jiménez, a la autora de esta obra. María, bueno, no solo es periodista, no solo es investigadora, no solo es doctora por la Universidad de Navarra, sino que además es amiga mía, a la que yo le profeso una enorme admiración, porque es una de esas personas que es consecuente, que es perseverante, que es sensible. Hemos compartido alguna batalla, incluido algún pinchazo cuando volvíamos de algún evento por ahí. Algunos, sí. Y bueno, a ver, no hay mucha gente que diga, si empieces a mirar para atrás en esta dura carrera, sí, que estamos todavía corriendo. Yo considero que todavía la estamos corriendo contra el terrorismo de ETA, y María siempre ha estado ahí. Desde que empezó, ha investigado, ha escrito libros, nos ha evocado la memoria de uno detrás de otro. Ahora comentábamos, digo, no sé si tienes 4 o 5 obras, pero desde luego, por la sensibilidad de las obras, me quedo con esta. Me quedo con esta porque es tratar un asunto con una delicadeza, con una mano izquierda. Claro, ya no es solo la historia de Ana María Vidal Abarca, es que es la historia de su marido también. Si a su marido no... Que no a esa pregunta. Siguiendo con esa cita de Hannah Arendt, ¿no? de las personas que toman decisiones inesperadas que al final marcan una biografía, yo creo que hay 2 decisiones inesperadas que marcan la biografía de Ana María Vidal Abarca. Y la primera es su compromiso político. Y para llegar hasta ese momento y saber por qué fue una decisión inesperada, habría que retroceder quizá a la historia de la familia Vidal Abarca. Y aquí hay una ventaja, y es que hay muchísimos episodios que se han documentado, tanto en libros como en... Exigieron tanto, y recuerdo en la entrevista a Elena que se reía. Ahí surge la marabunta, que es la pandilla o la cuadrilla de Vitoria en la que Ana María y Jesús Velasco. Jesús era un hijo del ejército. Uno se hace cargo muy rápido de eso, pero también se reflejan pues, los distintos destinos que recorrió durante su trayectoria militar, incluidos los 2 periodos en el Sáhara, antes de volver a Vitoria en el año 67, y antes, claro, de ser nombrado jefe de los Miñones de Álava. Cuando llegaron a Vitoria, aquellos eran años ya convulsos, marcados por un terrorismo que repuntaba, marcado también por conflictos laborales y en ese ambiente es en el que llega la transición, y en el que Ana María, volviendo a lo que decía al principio, pues decide que no la va a contemplar desde la barrera y que se va a implicar, y inesperadamente quizá desde fuera, no por decisión casi propia, sino casi también obligada después del asesinato de su marido. El hacer algo llegó en unos meses del año 80, cuando ella se había ya instalado en Madrid, y se pone en contacto con Sonsoles Álvarez de Toledo, a la que luego se suma también Isabel Oshí. Las 3 habían de familias rotas, y a conocer la microhistoria del terror, ¿no? La que está por debajo de las grandes cifras o de las noticias que en esos momentos pues, ocupaban muy poco espacio en la prensa y por acumulación casi pasaban muy desapercibidas. Lo que se encontraron fue pues, muchas familias o a muchas mujeres, como decía, sin recursos. Y como ha dicho alguna vez Cristina Cuesta, en ir por delante de la legislación, porque al final lo que ellas iban reclamando públicamente y en los despachos de todo signo político, poco a poco, con el paso de los años, se fue convirtiendo en ley, en la ley que ellas pensaban que era la justa. Ana María se convirtió en su líder de forma
casi natural, porque tenía una capacidad especial para codearse con el poder sin que la deslumbrara, para ser crítica sin convertirlo todo en un ataque, o para ser firme manteniendo sus modales exquisitos. Lo más importante, le dicen, o me han dicho varias veces sus nietos, que les decía, lo más importante es ser buena. Y hay un borrador de un discurso de ella en el libro, en el que al final, de alguna manera, viene a que ese fue el lema que guió su vida. Para escribir toda esa historia, admito que he contado con una ventaja, y es que nadie me ha dicho que no. Todo el mundo a quien he llamado para que me contara algo, a su familia en Vitoria, a sus amigas, a su familia aquí en Madrid, a personas que incluso convivieron con ella y con su marido en el Sáhara, y que guardan grandes recuerdos, a compañeros de Jesús Velasco de la Academia de Valladolid, que tienen una memoria prodigiosa y se acuerdan absolutamente de todo, casi que le puedes preguntar el menú que comían y se acordaban. Pues nadie me ha dicho que no para contar todo eso. En total creo que han sido más de 40 entrevistas entre todos ellos, y bueno, y al final, y ya acabo con esto, hay una frase también de Hannah Arendt que creo que resume perfectamente su vida, la vida de Ana María, y es que incluso en los tiempos más oscuros podemos beneficiarnos de la luz incierta, titilante y a menudo débil que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y en sus obras. Y yo creo que Ana María para muchas personas fue esa luz titilante que guió en algunos de los momentos más difíciles de la historia reciente de España. Espera que coja aire. Gracias, María, por esta intervención tuya que nos devuelve, y además se notaba el cariño, la pasión y el conocimiento que tienes de los años aquellos, ¿no? Y nos devuelve aquellas imágenes tan duras. Si ya era difícil presentar a Tomás, si era más difícil todavía presentar a María, pues ya nos pongo aquí para presentar a Ana, ¿no? Ana, que es, bueno, en fin, Ana es amiga mía. Fundamentalmente eso, una persona que al final, pues de lo que ya la conozco, me resume bastante lo que es el carácter de su madre. Y ahora digo, ¿cómo presento a Ana? Si es que iba a decir, ¿es impresentable? No, es todo lo contrario. Es una persona con unos principios recios, es una persona con empatía, es una persona guerrera, que duda cabe, pues siempre se enfrenta a todo, es una patriota. Y al final pongo esos para describir a Ana, y que estoy viendo la misma descripción que a su madre. Lo cual para mí es un orgullo darle la palabra para que cierre esta primera intervención en la presentación del libro. Gracias, Ana. Pues la verdad, Fernando, nada, no hay mejor piropo para mí que decirme que me parezco a mi madre. Sinceramente, totalmente. Es lo que más me puede conmover y emocionar. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, muy en particular a María del Mar Blanco y a Rafa González, que fueron las primeras personas de la Fundación con las que hablé y que se quedaron desde el minuto 1 completamente entusiasmados con la idea de escribir este libro sobre mi madre y que lo apoyaron desde el primer momento. María Jiménez también, todavía recuerdo aquel café que nos tomamos, las dos nerviosísimas, yo proponiéndote la idea y tú aceptándola sin dudar ni un minuto, y cómo a partir de ahí pues el proyecto empezó a arrancar. Por supuesto, mis 3 hermanas, que yo nunca he hecho nada por libre, siempre se lo he consultado todo. Ellas, somos
como los tres mosqueteros, 4-1 o como se diga, pero vamos, las cuatro, las cuatro siempre juntas, siempre unidas. Y bueno, como quería nuestra madre, que la verdad ese es otro de sus grandes méritos, haber formado una familia, bueno, que nos queremos muchísimo y que, bueno, nuestros hijos, nosotras solo queremos que sean el reflejo de nuestros padres y ojalá lo consigamos. Gracias a Tomás también, porque él, como continuador de María del Mar, pues también nos ha apoyado muchísimo. Y bueno, la verdad es que la obra, el resultado, la biografía, pues no nos puede gustar más, porque es exactamente lo que queríamos. Nosotras no queríamos un libro que a nadie le apeteciera leérselo o que le aburriera. Queríamos un libro que te lo empieces a leer y que te atrape. Y la personalidad de nuestra madre, la historia de nuestros padres, la verdad, bueno, tenía los ingredientes como para que fuera interesante y sobre todo para que fuera también pues un recordatorio para la sociedad, un mensaje de cómo unas personas normales, pues las circunstancias de la vida les hacen tener vidas extraordinarias y cómo afrontan esa situación y saben comportarse con dignidad, con compromiso, con lealtad a España, porque eso es lo que ha movido a nuestros padres, a los dos, fundamentalmente, la lealtad a España y el amor a España desde el País Vasco, que es muchísimo más difícil querer a España desde el País Vasco que desde otros lugares, porque allí nos han perseguido muchísimo. Perdón. Lo que quiero que quede claro es que a las víctimas del terrorismo, a todas, las han matado para atacar a España. Y eso nuestros padres lo sabían y nuestra madre desde el primer momento lo supo. Y ella siempre quiso reivindicar esa condición de mártires de España, que eran las víctimas y que son las víctimas del terrorismo, y por lo que siempre hay que tenerles ese reconocimiento. Y ella siempre, toda su vida, lo que más reclamaba era justicia, porque la justicia es la única forma de compensar ese daño tan terrible. Y además, efectivamente, la parte social del abandono, porque en los primeros años 80 y en los últimos años 70, fundamentalmente, ETA mataba a policías, a guardias civiles y a militares. Los policías y los guardias civiles, como bien ha dicho María, eran chicos jóvenes, pues de 20 y pocos años, muchos recién casados y con hijos recién nacidos o con sus mujeres embarazadas. Y bueno, no hay más que ver las fotos de esos chicos que estaban recién salidos de la infancia, con esa sonrisa, ¿no?, incorporándose al cuerpo, y les mandaban al País Vasco y a los pocos meses los mataban, se los llevaban a sus pueblos y si te he visto no me acuerdo. Aquello era durísimo y terrible. Yo recuerdo perfectamente a mis padres cómo iban a los funerales cuando nadie iba, porque los hacían a escondidas y todo muy deprisa, sin ninguna solemnidad y sin ninguna consideración hacia ellos. La hermandad nació para eso, nació para ayudar a esas familias que se quedaban desamparadas y a esas viudas que se quedaban solas y perdidas y además muchas veces sin recursos económicos. Y esos primeros años de la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo, que luego se convirtió en la Asociación de Víctimas, fueron muy duros, pero también fueron muy entrañables y se tejieron ahí unos lazos muy fuertes entre aquellas víctimas que todavía hoy perduran. Y aquello lo lograron tanto Sonsoles como Isabel Osí como mi madre, porque no tenían miedo, porque eran valientes, porque tenían muy claro el sentido de la justicia, porque tenían unas convicciones firmes y sólidas que desde luego mi madre mantuvo toda su vida y bueno, y siempre
hasta el final actuó con rectitud, tenía una personalidad además que la verdad era un privilegio estar cerca de ella, porque era muy sensata, muy equilibrada, muy fuerte, muy recia, siempre daba apoyo a los que le rodeaban, tenía esa cualidad y entonces, pues la verdad, eso era una ventaja. Y al final, pues ella solía decir mucho que se sentía escéptica por cómo se hacían las cosas, por cómo se combatía el terrorismo. Y tenía una frase que era, porque ella decía, era muy, muy directa y se le entendía muy bien, y solía decir, pues cuando las cosas se hacen mal, salen mal. Y es verdad. Y a lo largo de todos estos años de lucha contra el terrorismo se han hecho muchas cosas mal. Y hemos llegado a este final que a algunos les parecerá que está bien, pero que a otros nos parece que no es el que nos merecemos y que no está bien, que está mal. Eso ella lo veía venir y al final, como casi siempre, acertó, porque otra de las cosas que nos solía decir medio en broma, medio en serio, era: estoy harta de no equivocarme nunca. Y bueno, yo ya dejo paso a que Fernando nos pregunte lo que quiera. Bueno, yo os voy a plantear algunas cuestiones. No sé si se me oye, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que no sé si, me imagino que todos lo habréis leído, y los que nos estén escuchando y no lo han leído, que no tarden mucho, porque es un libro de leerlo en una sentada. Pero vamos, yo fíjate, con todo lo que en teoría presumo de saber, pues siempre te quedas corto, ¿no? Y sigues siendo aprendiz en la vida. Y en este caso, fíjate, cuando lo pones todo en el libro, el dibujo es de una mujer con principios, pero con serenidad. O sea, que además es la que conocí, yo lo veía perfectamente reflejado. Pero una leona que es capaz de irse al despacho del fiscal general del Estado a tirarle de las orejas y decir, oye, ¿qué pasa aquí? O irse y poner en solfa todo lo que es la estructura del Estado, porque hay un homenaje en Hernani a uno de los asesinos de su marido, y conseguir que se quite la placa del asesino de su marido, que yo tampoco recordaba, y María me lo ha recordado muy bien en el libro, que todo el comando que perpetró el atentado del señor Velasco eran todo etarras que habían sido amnistiados antes. Es que son lecciones que conviene que este país la recuerde. Este país miró borró, amnistió y volvió al ataque. Y ahora da la impresión, bueno, si ya es una impresión mía y no os hago compartícipe de ella, pero da la impresión de que estamos volviendo en un bucle a determinadas situaciones. Bueno, por concretar, y os pongo encima de la mesa. Ana María, Sonsoles, Isabel perdieron muchas batallas, pero ganaron más de las que parece, viendo ahora en perspectiva. La asistencia, a mí me pareció fundamental, la asistencia judicial a las víctimas del terrorismo. Yo os lo pongo para que lo analicéis, y sobre todo el asunto que tú apuntabas en alguna manera, que es el asunto de las pensiones. Fue otra batalla ganada. En fin, yo no sé si de la recopilación de los datos María nos quiere hacer algún análisis, y tú, Ana, de cómo lo viviste, y Tomás, una valoración general desde tu Pamplona querida y mía. Sí. Sí, oye, he tenido algún problema de intermitencias, pero bueno, me ha encantado, me ha emocionado escuchar a Ana, porque efectivamente cuando describía el anhelo de su madre para con sus hijas, es el mismo que he vivido yo en mi familia, y vivimos lo mismo. Sí, tenemos algún problema. Me vais a perdonar un momentito que haga un pequeño paréntesis, porque es que he tenido un lapsus muy importante que quiero subsanar. Que no he mencionado a Ana Torrente, la gerente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que ha sido una persona maravillosa, cercana, y que bueno, nos ha ayudado en todo, y que le estamos inmensamente agradecidas. Y lo quiero decir porque, bueno... Bueno, pues ya que has tomado la palabra y a Tomás se le ha ido la voz, cuando vuelva, pues mójate en lo que te he expuesto.
Bueno, es cierto que, claro, claro que consiguieron ganar batallas, efectivamente. Desde el principio, cuando pusieron ese anuncio en el periódico con un apartado de correos para que las víctimas se pusieran en contacto, porque habían ido previamente al Ministerio del Interior a pedir la lista de familiares de las víctimas del terrorismo y esa lista no existía. En el Ministerio del Interior no tenían los nombres ni tenían los contactos de las familias. A partir de ahí, claro, fueron agrupando y fueron reivindicando, luchando, peleando. Hay un vídeo también que, la verdad, es precioso, del 30 aniversario de la VT, que creo que se llama No he de callar, el vídeo, y en él entrevistan a Sonsoles y a mi madre y cuentan cómo aquellos primeros años iban pues por todos los despachos de la UCD. Yo recuerdo que mi madre decía, y lo siento, pero voy a ser muy sincera, decía que el PSOE, el gobierno de Felipe González, se había portado mejor con las víctimas que la UCD. Eso recuerdo que nos lo dijo bastantes veces, que tenían más sensibilidad y más tacto. Pero lo cierto es que hasta que no se produjo cuando el ABC empezó a solicitar apoyo a la OVT en una recaudación que hicieron, en una colecta que hicieron porque habían negado una subvención porque no consideraban que la asociación era de interés general, pues hasta ese momento la verdad es que era todo muy difícil y no les hacían ni caso, sinceramente. Pero ellas fueron muy perseverantes por lo que he dicho antes, que tenían convicciones y sabían que lo que pedían era justo y era necesario. Y lo hacían también por el bien no solamente personal de cada víctima, sino por el bien colectivo de la sociedad española, por la dignidad de la nación. Eso lo tenían ellas muy presente. Y le doy la palabra a María, que no quiero abusar. Yo sobre la labor que hicieron Ana María y Sonsoles e Isabel los primeros años de la VT, o de la hermandad primero y luego de la VT, yo sobre todo me quedo con que pudieron haber hecho otra cosa. O sea, que ellas estaban en una posición privilegiada, mucho más cómoda que la que tenían otras familias a las que ellas intentaban ayudar. Y sin embargo, en lugar de quedarse en su casa y haber tenido una vida pues más tranquila, con menos quebraderos de cabeza, decidieron que querían implicarse y ayudar, y probablemente ese sea también uno de sus grandes méritos. Al principio da la impresión de que se interesan o se preocupan por lo inmediato, que es la supervivencia directamente de las familias afectadas, pero luego se dan cuenta que están ante un problema de una magnitud mucho mayor y deciden, como tú decías, Fernando, que tienen que estar en los tribunales, que tienen que personarse en las causas, porque había habido algunos juicios que las familias no habían tenido noticia ni siquiera de que se habían celebrado, y había personas sentenciadas por asesinato y la familia de la víctima no sabía que eso había ocurrido. Y había peleas y batallas judiciales que ellas querían dar. Y ese paso, ese gran paso, no se produce hasta, como comentaba Ana, esa acusación pública de ABC, que viene pues de un enfrentamiento en realidad político con el ministerio de Matilde Fernández, que les niega esa subvención, y Ansón, al frente de ABC, pues digamos que se le manta la cabeza y dice, bueno, eso no puede ser, abrimos una acusación pública que al final supera cualquier expectativa y es la que, gracias a ella, se ponen las bases para que la VT se profesionalice y pueda llegar a sitios donde hasta ese momento no podían llegar. Y sobre todo, quizá esa acusación, más que por el impacto económico que tiene en la asociación, es una llamada de atención política, porque de repente hay mucha más gente de la que parecía que está sensibilizada con ese colectivo y que está dispuesta a moverse. Y eso se ve luego en otras acciones, por ejemplo, en las recogidas de firmas. Recogieron
centenares de miles de firmas para pedir que los terroristas cumplieran íntegramente sus condenas, por ejemplo. Y las llevaron al Congreso casi en contenedores enormes, ¿no? Llenos de archivadores con esas firmas. En definitiva, lo que decía un poco antes, ¿no? Se fueron adelantando a lo que luego la ley les reconoció de pleno derecho. Yo no sé si tenemos a Tomás, que se ha quedado a medias y puede retomar la comunicación, y si no, sí, aprieta a ver, un me poco oís más y me oís. Bueno, aquí a los que tengo, ¿eh? Yo, aunque disfruto más escuchando que hablando, y probablemente en los ratos que he perdido alguna cosa igual... No se te oye, Tomás. Pero, ¿se me oye? ¿Sí? ¿No? Él a mí sí me oye, sí. No, oye. Me temo que sí me oye. Yo sí. Qué lástima. Sí. Oh, ya, qué lástima. Porque además estabas lanzado. Habías cogido ya carrerilla. Sí. Nada, Sí. ¿no? Qué pena, ¿no? A ver. Nada, no se te oye. Te toca escucharnos, amigo. Ahora se te oye. Sí, ahora sí. Ahora estás, No, Tomás. Bien. Ahora sí. Pues entonces voy a ir de carrerilla, claro. Bueno, decía que me gusta más escuchar que hablar, efectivamente. Pero bueno, sí que quiero decir alguna cosa y se aprovecho entonces. Hablando del libro, a lo largo de sus casi 200 páginas, María, la autora, hace un recorrido por la vida de una persona especial. Porque, como ella señala, la de Ana María Vidal Abarca es la historia de una mujer pionera en la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo. Sobre todo, como se ha dicho, de las viudas y sus hijos. Pudo efectivamente haber elegido una vida más cómoda y, sin embargo, se convirtió durante años en la referencia del activismo cívico contra el terror, al que puso su particular sello de elegancia y rectitud. Su impulso contribuyó de forma decisiva a que la sociedad tomara conciencia sobre el significado del terror y del valor moral que representa. Seguimos con problemas, Tomás. Qué pena. Bueno. Oye, os voy a poner encima de la mesa. Yo vuelvo al tema de los casos sin resolver. Sí. Poniendo voz... Perdón, mira, vuelves. Pues decía que lideró en los momentos más difíciles ese movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo, poniendo voz a sus reivindicaciones y dotándolo del impulso necesario durante muchos años. Si hay alguien que ha sabido transmitir a los demás el sufrimiento de las víctimas y la deuda que la sociedad tenía con ellas, es Ana María. La suya fue una labor impagable en defensa de la memoria, dignidad y justicia que las víctimas del terrorismo merecen. No exagero si afirmo que si hoy las víctimas del terrorismo mantienen el reconocimiento social, han mejorado el apoyo que perciben de los poderes públicos y ven preservada su memoria y respetada su dignidad a través de los numerosos colectivos que las representan, es en buena medida por la labor que durante décadas realizaron unas cuantas personas, de entre las cuales destaca de manera especial Ana María. Quería ensalzar precisamente la figura de Ana María. Si todavía me oís, sigo, porque recuerdo unas palabras de Fernando Benzo, en uno de sus colaboradores más estrechos en la Fundación de Víctimas del Terrorismo, para quien ella representaba la memoria viva del sufrimiento de las víctimas, del calvario personal y colectivo al que habían sido sometidas durante años. Representaba la dignidad. Gracias, Tomás. Sí, hemos conseguido al final tener una intervención tuya bastante aproximada. Gracias. Yo les quería poner a los ponentes encima de la mesa. Yo creo que efectivamente la figura de Ana María y de sus compañeras en los inicios de la AVT, lo que primero logró es que se visualizaran a las víctimas, que se rompiera un muro de silencio que había ahí en el olvido y que las víctimas, cuanto menos salgan, mejor. Eso por una parte. 2, la labor asistencial y judicial. 3, ese romper la pana, ese atreverse a criticar el papel de la Iglesia. En aquella época, la Iglesia vasca, en fin, lo describe perfectamente María, ese viaje a Roma, en la audiencia con Juan Pablo II, y como a partir de entonces hay un cambio de criterio, cierto cambio de criterio, tampoco me atrevería a ser muy generoso con la actitud.
continuada, pero bueno, sí hubo un cambio de criterio en la actitud de la conferencia episcopal y eso lo provoca ella. Y ya, por último, poner delante del espejo de la miseria política al nacionalismo vasco. Es que todo eso arranca cuando esta mujer, que es la protagonista de tu libro, y tu madre, le echa el coraje, que yo creo que no hay mejor palabra para utilizar en el titular del libro, y echa a andar ella sola con dos amigas y, oye, y hasta donde llegue he llegado. Jo, pues anda que no he llegado lejos. A ver, mis padres eran vitorianos los dos. José María, tú que estás aquí y que compartiste con ellos tantos momentos, sabes que allí se sabía lo que pasaba y se sabía lo que eran los separatistas, los nacionalistas, lo que querían y lo que hacían. Los nacionalistas, desde el minuto 1, nunca se pusieron al lado de las víctimas. De hecho, ya sabemos de dónde viene ETA. Es una escisión del PNV, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Y siempre los han tratado como a tales, como a los hijos pródigos. Entonces ellos lo sabían perfectamente porque lo vivían día a día. Lo que pasa es que tenían la valentía de denunciarlo, no como otros muchos que callaban o miraban para otro lado o se acomodaban. Eso con respecto al nacionalismo. Con respecto a la Iglesia vasca, bueno, aquí en el libro aparece una fotografía del anuncio que pusieron en el periódico, que la verdad tiene incluso un toque surrealista, porque el anuncio ponía: por favor, pedimos a los obispos vascos que se callen, que no digan nada, que se callen. Eso era lo que les pedían, porque como siempre se ponían del lado de los asesinos, o les comprendían, o les perdonaban, o les daban cobijo, mientras que a las víctimas no, lo único que les pedían ellas era que se callaran, que no dijeran nada. ¿Y cuál era la otra pregunta, Fernando? Perdona. PNV, Iglesia, por ahí iba. Lo otro. Y bueno, lo de la justicia, es verdad que lo mencionaba antes María, es que no se enteraban de nada. Nosotros mismos no sabíamos nada. Cuando a veces alguna vez nos enteramos por la radio de que iban a juzgar a uno de los cómplices o uno de los tal, y luego resulta que es curioso, porque claro, los gabinetes de comunicación hacen muy bien su trabajo. Entonces, informaban a bombo y platillo de que se iba a juzgar a un terrorista, pero cuando resulta que lo dejaban en libertad o cualquier noticia que fuera negativa para el Estado, eso no lo contaban. Y a veces nos enterábamos pues porque nos lo chivaba un abogado o cosas de este tipo. Es decir, no se informaba a las víctimas de nada absolutamente hasta que no se creó, muchísimos años después, la Oficina de Atención a las Víctimas de la Audiencia Nacional. Pero eso es casi de los años 2000, o sea, muy posterior. Hay un dato que recoge María que a mí no me deja de sorprender. A uno de los que estaba presuntamente, estaba implicado en el asesinato de tu padre, prescribió la orden judicial porque había habido un error en los informes policiales y donde tenía que poner Gracia, ponía García. Corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, Ana sabe mejor esa historia que yo, pero sí, o sea, la historia judicial del comando que asesinó a Jesús Velasco probablemente condensa buena parte de los errores y de los agujeros que el sistema judicial ha ido dejando a su paso en lo que se refiere al terrorismo. No solo hay terroristas amnistiados, que, evidentemente aquello ocurrió en un contexto determinado y se hizo con todo el amparo legal, pero hubo quien pagó el precio y fue muy alto, y ese precio fue la falta de justicia. Pero luego, además, a lo largo de la carrera judicial de los implicados, pues hay errores de este tipo, o hay directamente casos como el de uno de los colaboradores del comando que huye a Francia y del que no se sabe nada
hasta que en el año 2000 y mucho da una entrevista en un periódico del País Vasco como experto versolari. Y entonces él cuenta en esa entrevista que ha vuelto, que ha estado en Francia, no cuenta por qué, él cuenta que ha vuelto y ahora se dedica al versolarismo y es la estrella por los concursos de los pueblos, ¿no? O sea que de alguna manera hay todos esos agujeros del sistema que hablaba Juan Fer Calderín en su libro, pues una parte están aquí. Y sobre el tema de la Iglesia, para muchas víctimas fue un sufrimiento añadido al que ya tenían. La falta de amparo que encontraron o que no encontraron en la Iglesia en esos años le causó mucho dolor. De hecho, una de las primeras cosas que hace la Hermandad de Víctimas cuando se constituye es convocar una misa. La convoca en Madrid y lo hacen porque había muchas familias que eran creyentes y que encontraban en la Iglesia un refugio. Y sin embargo se encuentran pues con una actitud en la Iglesia vasca equidistante que se mantiene durante mucho tiempo y el otro día me preguntaba una alumna que había visto pues la línea invisible de la Universidad de Navarra, ¿no? Una alumna de la Universidad de Navarra me preguntaba, pero bueno, ¿y esto de la Iglesia? Eso no era así, ¿no? Y entonces, le dije, en el año 2018, cuando ETA anuncia que se disuelve, que desaparece, esos mismos días hay un comunicado conjunto de los obispos vascos y navarros pidiendo perdón. O sea que si pides perdón por las omisiones y por la falta de compasión que tuvieron en algún momento, pues por algo será, ¿no? Que te ves obligado a hacer eso y a dar ese gesto. Por supuesto, hay honrosísimas excepciones de curas del País Vasco que se señalaron y que incluso llegaron a vivir escoltados por las amenazas que sufrían por posicionarse del lado de las víctimas, pero por desgracia en muchos casos fueron una minoría. Os voy a plantear si estamos en tiempo, yo creo que todavía, una cuestión más. Vamos a ver, hoy ha habido una operación de la Guardia Civil. Han detenido a 3 presuntos etarras porque se les considera responsables de la vigilancia de un depósito de armas. El eco mediático de esa noticia va a ser ínfimo. Ínfimo. Me ha puesto, tu brazo izquierdo y tu brazo derecho. Pero en cualquier caso, cuando le tocó a Ana María salir, lo que hizo fue agitar las conciencias y de intentar despertar una sociedad anestesiada, que estaba silenciando a las víctimas, que él algo habría hecho cuando mataban a alguien. Eso era un común denominador. Mi pregunta para vosotros es, ¿consideráis que que hemos vuelto a una sociedad anestesiada que mira hacia otro lado y que es incapaz de pelear para que nos escriba una historia que equipare a víctimas y verdugos? Bueno, lo del algo habrá hecho, eso era lo que se comentaba por la calle, pero realmente ETA tenía una estrategia clarísima y definidísima y sabía quién mataba y cuándo lo mataba y por qué lo mataba y para qué lo mataba. Y lo hacía para construir una sociedad que es la que tienen ahora. Una sociedad que está absolutamente dominada por el nacionalismo, en la cual todos los disidentes o se han callado o se han marchado, casi 300.000, según un estudio del BBVA, se han marchado. Y, claro, es una sociedad distorsionada y que no es libre. Esa es la situación actual. Y ahora quieren dar un paso más, porque ahora lo que quieren es borrar el pasado. ¿Qué pasa? Que para borrar el pasado hay que borrar a las víctimas. Tú no puedes blanquear tu imagen, convertirte en un ciudadano respetable cuando eres un asesino en serie, si enfrente te colocan tu realidad, lo que eres y lo que has hecho. Entonces, es evidente que es necesario e imprescindible para que se olvide
todo el daño que ha hecho el terrorismo para blanquear a los que han sido terroristas, como ya sabemos quién, ese individuo al que no quiero mencionar, pero que algunos lo consideran el artífice de una paz tramposa e indigna. Pues resulta que esas personas necesitan que no haya nadie enfrente que refleje su verdadera realidad. Y por eso, ahora, efectivamente, hay una estrategia de arrinconamiento absoluto de las víctimas del terrorismo y, todavía peor, de falseamiento de la historia y de ocultación de la verdad. Bueno, pero es que tenemos un presidente que se llama Sánchez, que ha dado el pésame a Bildu por el suicidio de una etarra, que no se puede caer más bajo. Entonces, claro, con esa persona en la presidencia del gobierno, ¿qué podemos esperar? Nada. A seguir luchando hasta el final de nuestros días. Así es. María. Yo creo que, lo explican muy bien algunos filósofos como Reyes Mate. La presencia de la víctima del terrorismo en la vida pública implica el recuerdo permanente de lo que ocurrió, y que una víctima tenga un papel protagonista, que tenga voz, que tenga eco en los medios de comunicación, le recuerda permanentemente al poder que aquí hubo una historia de terror y de asesinatos y de persecución, de amenazas y de probablemente pues de una limpieza electoral en el País Vasco a favor del nacionalismo, que está, como explica muy bien y mucho mejor que yo Fernando Savater, está hiperrepresentado en el País Vasco. Y las categorías políticas allí, pues cuando existe el nacionalismo, digamos que la barrera está, o la diferencia está entre el nacionalista y el no nacionalista, y no hay otra, ¿no? Y hay un sector especialmente, no sé si numeroso, pero sí mayoritario en la vida pública, que ha decidido quizá vivir no como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca, y que les resulta más cómodo fomentar que se pase una página de la historia lo más rápido posible, o bien construir un relato de los hechos pues que beneficie, puede que su relato, pero fundamentalmente su conciencia, porque nadie quiere preguntarse qué estaba haciendo yo cuando todo eso estaba ocurriendo, que es quizá una pregunta que nos pone en un brete a todos, pero especialmente los que en algún momento quizá tuvieron una actitud cómplice con lo que estaba ocurriendo. Pero yo creo que ahora mismo tenemos una oportunidad. O sea, pienso que no tenemos que caer en el pesimismo, sino que ahora hay una oportunidad, porque hay toda una generación a la que nadie le ha contado qué era ETA, porque no están los libros de texto, y porque quizá no lo ha escuchado en casa, y porque quizá ahora, si empieza a consumir información, pues se habla poco de eso, como tú has comentado antes. Pero se está abriendo una vía por la vía de la ficción. Y están saliendo productos de ficción y productos culturales en los que se está contando una parte de nuestra historia reciente. Y eso está haciendo que haya mucha gente que hoy tiene 18, 20, 22, 24 años, que se pregunte qué pasó, o directamente digan: ostras, esto pasó aquí, tan cerca, hace tan poco tiempo. Y yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad para contarles realmente, para hacerle llegar historias como las de Ana María, en las que se puedan sentir reflejados, o en las que puedan encontrar un referente para que vean que en momentos complicados de la historia y momentos personales de la vida de algunas personas tomaron decisiones valientes y a contracorriente, y creo que es un buen momento para hacerlo. La pelea no es
el relato, o no es solo el relato de lo que pasó, sino es también la pelea vigente de qué vamos a dejar contado, qué vamos a transmitir de lo que ocurrió. Y esa batalla yo creo que hay que darla. María, hay que darla, pero precisamente estamos viviendo ahora un riesgo real de manipulación con esas ficciones, porque todos recordamos hace muy pocas semanas el cartel publicitario de la serie Patria, en el cual ponían 2 fotografías equiparando un asesinato de ETA con las que daban por sentado torturas policiales a un etarra, y lo ponían exactamente en el mismo plano. Y además, bueno, se vende el mensaje de la reconciliación, que es un mensaje perverso, porque también juega a la equiparación entre víctima y verdugo. Porque, claro, no puedes poner en el mismo plano al odiado y al odiador, al fanático y al que sufre ese fanatismo, al asesinado y al asesino. Y yo, tristemente, observo que la tendencia de los relatos de ficción va por ahí. Va por ahí. De hecho, precisamente, lo cual me parece muy grave, en una revista religiosa de esta semana, es más, lo voy a decir, en Alfa y Omega, venía un reportaje sobre un librito que ha salido en el que el autor de ese librito explica el procedimiento por el cual las víctimas del terrorismo tienen que reunirse con los causantes del daño que les han infligido y tienen que tener un método, un proceso de perdón y de reconciliación. Entonces, claro, te deja absolutamente perplejo, o en mi caso perpleja, que se planteen cosas, primero, tan íntimas y tan personales, como si fuera una obligación y como si tú, si no haces eso, eres un ser vengativo, rencoroso y que no quieres perdonar y olvidar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque también es una manera de manipular. La ficción, como no se haga de una forma rigurosa y fidedigna, al final puede ser una forma de engañar a las nuevas generaciones. Una de las lecciones que extraigo al leer el libro y de lo que conocí a tu madre fue justamente eso, que de venganza nada. Que aquí lo que hay que exigir es justicia, claro, pero venganza nada, para nada. Y luego, pues, en fin, es verdad lo que dice María, hay una serie de productos que ahora están en la ficción y me meto, yo no debiera de opinar, pero bueno, es que si no opino, reviento. Y yo creo que lo que confirma el fracaso de la sociedad y del Estado en general es que tenga que haber gente que conozca este fenómeno a través de la ficción. Eso es una derrota que tenemos que asumir, probablemente la generación mía, ¿sabes? Porque teníamos que igual haber hecho más pasos y haber dado más la cara, pues probablemente. La anterior mía ya ni te cuento, pero bueno, en cualquier caso, creo que como estamos en Nora, lo primero que os hago es agradeceros a vosotros, que habéis estado inmensas, a Tomás ya ni te cuento, lo poco que el señor... Por favor. Tengo la suerte de estar por casualidad presente aquí y quiero agradecer a las hijas de Jesús y de Ana el esfuerzo que significa hacer este libro. Este libro nos puede venir muy bien a lo que hemos vivido, decía María, que sacan el relato. Con libros como este puede ser que veamos de verdad lo que ocurrió, lo que hemos estado allí, lo que hemos vivido en el País Vasco, a los que nos han metido un fusil por la ventanilla del coche. Hemos pasado mucho y personas tan valientes como la María siempre las necesitamos. Aquellas 3 primeras mujeres pioneras han hecho un proceso de y para vosotros con este libro no queráis que solamente saltáis con vuestra madre, es que estáis poniendo de manifiesto que hay una historia de España que no se puede olvidar. Esa es nuestra intención. Ellos han cambiado el sistema. ¿Por qué han cambiado el sistema inhumano? Porque han llegado al poder.
hoy están en el poder apoyando al presidente del gobierno, que el gobierno es comunista, y están diluyéndose la historia. La historia es que hemos pasado un momento muy malo, que la ETA fue horrorosa, fue un momento en que la sociedad estaba absolutamente sin fuerza, y gracias a personas como Ana podemos todavía decir que hay esperanza. Así que muchas gracias por el libro. Gracias, José María. Y si me dejáis cerrar el acto, le voy a hacer un poquito de revelación de secretos aquí del libro y os leo una página. Los años y la experiencia me han enseñado algo muy valioso. Puede parecer un contrasentido, pero no lo es. En esta vida hay veces que, aunque pueda parecer que pierdes, ganas. Porque ganas siempre, cuando eres buena persona. Ganas siempre, cuando procuras no hacer daño a nadie. Ganas cuando defiendes la vida y la libertad. Ganas siempre cuando defiendes tus ideas con la palabra razonablemente, sin descalificar. Ganas siempre cuando respetas a los que respetan. Y ganas cuando confías, aunque a veces te equivoques. Ana María Vidal Abarca. Gracias a todos.